Bueno, vamos a dar inicio entonces. Se nos ha encomendado realizar la exposición y elaboración de figuras y tablas, o tablas y figuras. El contenido que vamos a hacer es el siguiente: el concepto de variable, tipo variable y tablas y figuras. Vamos a ir encontrando sentido a este contenido. Bueno, primeramente, definición del concepto de variable. Una variable es una característica de la unidad de análisis que toma diferentes valores, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una tabla o una gráfica, pues tenemos que tener en cuenta, o tenemos que tener muy bien la claridad de cuál es la variable que tenemos que llevar al resultado y que tenemos que expresarla sistemáticamente en estas herramientas que se llaman tablas y figuras, que nos van a permitir expresar nuestros resultados a partir de una buena definición de nuestras variables y de una buena metodología para colectar esta variable y a partir de una buena población. Otro concepto de variable son atributos que se miden en los sujetos de estudios, ¿no? Son los atributos, las cualidades que vamos a nosotros rescatar, colectar en los sujetos de estudio. Otro concepto es que una variable es cualquier entidad que puede tomar diferentes valores, es decir, una variable es una característica de un individuo o de un objeto, y que éste puede tener diferentes valores y por ello es lo opuesto a constante. Asimismo, las variables van a representar diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos de estudios desde el inicio de la investigación, ¿correcto? No es estática. La variable es una característica, cualidad o medida que puede sufrir modificaciones y que es objeto de análisis, medición o control en una investigación, ¿no? Medición o control en una investigación. Es el objeto que vamos a analizar, ¿correcto? Conceptos de variable: variable dependiente. Dice aquí es la variable principal que se está estudiando y de la que se quiere saber algunas características como causas, factores pronósticos, frecuencia, etc. Usualmente la variable dependiente es aquella que está inmersa en el objetivo general o en el título de una investigación, ¿no? Desde aquí nomás, cuando evaluamos también, tenemos que encontrar la variable dependiente tanto en el título como en los objetivos. También puede ser llamada variable de resultado, o sea, el outcome, ¿no? De salida, desenlace o simplemente enfermedad u otro evento en estudio. Otro concepto es el de variable independiente. Es aquella que puede explicar el porqué del comportamiento de la variable dependiente. También puede llamarse de exposición, ¿no? Variable de explicación, factores de riesgo o factores protectores, ¿no? Es la variable que actúa sobre la dependiente, ¿no? Y que podría ser la causa de lo que observamos en la salida, ¿no? En el outcome. Esto se puede ilustrar con un ejemplo. Imaginemos un estudio cuyo objetivo es determinar las causas de hipertensión arterial en la población de estrato 2 de Bogotá, Colombia. Lo que se quiere saber es la variable dependiente, es frecuencia de ausencia de hipertensión arterial, así como enfrentar cuáles factores pueden explicar su ocurrencia, como pueden ser también tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, estrés, dieta de esa población, entre otras. Las variables que explican el comportamiento de la dependiente, o sea, las variables independientes, ¿correcto? Es decir, todos estos factores explican la presencia o la cantidad o la incidencia de la hipertensión arterial en esta población, ¿sí? Con ejemplos de variable: peso, presión arterial, ¿no? Y aquí estamos hablando de ya, tipos de variables cuantitativas, niveles de angustia, tipos de variables cualitativas organizadas, ¿no? Y temperatura basal, variable cuantitativa, procedencia, disponibilidad económica, hábitos de estudio, factores económicos y culturales, rendimiento académico, ingreso económico de los padres, tipo de vivienda, servicios básicos, profesión de los padres, disponibilidad de textos de consulta, lugar para estudiar, calidad de vida, trato humanizado al paciente, satisfacción al usuario. Son ejemplos de variables, ¿sí? Muy bien, hasta aquí la primera parte. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a incidir un poquito más en la variable, pero ya yéndonos
a la estructuración de gráficos y tablas. Entonces, los tipos de variables, como habíamos mencionado, tenemos variables independientes, que son las variables que van a influir sobre la otra variable que puede ser dependiente, la cual puede ser asignada o no. Las variables dependientes son las que dependen de las otras variables. Variables perturbadoras, ¿no?, son las variables que existen y median la relación entre otras dos variables. Siempre tener en cuenta las variables perturbadoras o covariables. Entonces, la variable independiente es aquella que influye sobre la dependiente, ¿no? Y esto es más interesante cuando estamos en estudios de tipo ensayos, por ejemplo. Variable independiente manipulada, es decir, sus niveles experimentales o condiciones de tratamiento son introducidos deliberadamente por el investigador para observar cómo afecta a la variable dependiente. Si forma parte de la hipótesis clásico, ¿no?, para los estudios experimentales, los ensayos clínicos, los ensayos preclínicos, los estudios in vitro, en la cual la variable independiente es introducida como dosis, como concentraciones, ¿sí? Pero eso mismo, eso es una manipulación plena, ¿no? A veces se puede hacer algo semejante mediante la asignación de variables, ¿no? Variable independiente asignada es lo que hablábamos, es la variable no manipulada, pero sin embargo presenta niveles, cuyos niveles o condiciones son seleccionados por el investigador para ver su relación con la variable dependiente, o sea, con la salida, con el outcome, si forma parte de la hipótesis. Entonces, esto es un punto importante para poder ir estructurando las tablas o las figuras, ¿ya? La variable medida, objeto de observación, o sea, la salida, el outcome, ¿no?, es la variable dependiente. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no?, para no estar después con confusiones cuando se estructuran las tablas y los gráficos. Entonces, esta variable dependiente representa el resultado y siempre se va a representar como Y, vale decir, en el eje Y, ¿no? Aquí estamos viendo una figura, ¿no?, y estamos viendo los ejes, el eje Y, ¿no?, y el eje X, ¿no?, y un punto de origen, ¿no? En cualquiera de los cuadrantes, el eje Y siempre va a corresponderle a la variable dependiente, a la variable de salida, al outcome, ¿correcto? Eso es algo que tienen que aprender como el Padre Nuestro, ¿ya? La variable de salida, la variable dependiente, es la que va a ir siempre en el eje Y, sea en una figura o sea en una tabla, ¿correcto? Y la variable independiente, es decir, la variable que influye, ¿no?, sea manipulada o sea asignada, va a ir siempre en el eje X, ¿correcto? Sea en una figura o sea en una tabla. Muy bien, vamos a avanzar. En ese sentido, ¿no?, esto ya lo hemos dicho, vamos a avanzar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos el siguiente enunciado: los hombres van a desarrollar más actividad deportiva que las mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros desglosamos primero identificamos las variables, ¿no?, ¿cuál sería la variable de salida acá?, ¿no? Entonces, si nosotros lo razonamos un poco, es la actividad deportiva, ¿no? O sea, es cuánto influye, ¿no?, el género, ser hombre o mujer, sobre actividad deportiva, sobre hacer actividad deportiva. Entonces, la variable independiente, ¿no?, asignada en este caso serían hombres, ¿no?, o género, ¿no?, y la variable dependiente sería hacer actividad deportiva, ¿no? Y eso es lo que más o menos se refleja aquí, ¿no? Independiente género, ¿no?, independiente asignada y dependiente actividad deportiva. Si nosotros lo vemos esto en una gráfica, es justamente, ¿no?, en el eje Y estamos observando el número de veces que hace ejercicio en la semana, ¿no?, y en el eje X estamos viendo el género, la distribución de género entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces fue muy fácil armar la gráfica o la tabla, ¿no?, identificando primero, ¿no?, el tipo de variables, ¿no? Evidentemente esto, pues, es una manera gráfica de presentarlo, ¿no? Estamos presentando frecuencias, simplemente. Esto lo podemos convertir en porcentajes también, ¿sí?
y presentarse así sin ninguna prueba estadística acompañada, bioestadística acompañada, porque son frecuencias absolutas y relativas. Pero en el caso siguiente, ¿no? Si vemos el estado nutricional modifica la frecuencia del hábito de actividad deportiva o física, ¿no? Entonces aquí la variable de salida nuevamente es actividad deportiva y la variable independiente asignada es el estado nutricional, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ahora, ¿no? El estado nutricional en el eje X, eutrófico, sobrepeso, obeso, gran obeso, ¿no? Y la actividad deportiva la estamos viendo en el eje Y, porque es la salida, loco, ¿no? Aquí como ya es posible comparar entre más subgrupos, ¿no? La distribución de estas frecuencias absolutas, relativas o porcentajes, es posible aplicar una prueba estadística para la distribución, ¿no? Que en este caso, para variables de tipo cualitativa, ¿no? Para este caso podría ser una prueba de chi cuadrado o de Fisher, ¿no? Detalles que evidentemente ya son explicados en la parte de bioestadística, ¿sí? Ok, hasta aquí este punto. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, identifiquemos algunas variables más, ¿no? Los estudiantes que no tienen un empleo disponen de más tiempo libre que los que sí lo tienen. Entonces, ¿cuál es la variable de salida? Tiempo libre, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la variable independiente? Estudiantes con empleo, ¿no? Entonces, definiendo esto, disponibilidad de tiempo libre, estar empleado básicamente, ¿no? Las variables. Entonces, la variable independiente sería disponibilidad de tiempo libre y la variable dependiente sería estar empleado, ¿correcto? Entonces esto en el eje Y estaría estar empleado, ¿no? Y en el eje X disponibilidad de tiempo libre, ¿correcto? Entonces de esta manera tendríamos que ir armando nuestras tablas o nuestras figuras, ¿no? Los hábitos alimenticios de los jóvenes están condicionados por su situación de convivencia. Entonces las variables, ¿no?, que identificamos acá son situación de convivencia y hábitos alimenticios, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es la variable asignada que estaría influyendo sobre la variable de salida, ¿no? Entonces la variable de salida, la dependiente, serían los hábitos alimenticios, ¿no? Y la variable asignada independiente sería situación de convivencia, ¿sí? Correcto. Entonces, en el eje Y iría hábitos alimenticios y en el eje X iría situación de convivencia, ¿no? Entonces, igualmente aquí, siendo variables cualitativas, pues se expresan en frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Y si es que estas se parten en subgrupos dentro de estas variables, pues ya van a modificar la distribución en más de 2 celdas, 4 celdas, 6 celdas. Entonces a partir de eso ya te permite aplicar una prueba bioestadística, ¿no?, de distribución para datos cualitativos, ¿no?, como las más básicas, ¿no?, el chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, ¿ya? Esto es la manera más simple para variables cualitativas, ¿no? Cuando estamos con variables de tipo cuantitativas, ¿no?, quizás se puede acompañar de los rangos, ¿no?, que presenta la variable cuantitativa, e igualmente hacer la prueba estadística de chi cuadrado también. Las personas menores de 30 años poseen un poder adquisitivo menor que las personas de más edad. Entonces aquí las variables identificadas es el poder adquisitivo y la edad. Entonces la variable independiente va a ser el poder adquisitivo y la variable que influye sobre esta es la edad, ¿correcto? A mayor nivel de estudios de las personas, mayores ingresos obtienen de su trabajo. Entonces, el nivel de estudios sería una de las variables y el nivel de ingresos sería otra variable. ¿Cuál es la que estaría influyendo sobre la variable dependiente? Entonces, más nivel de estudio, más ingreso. Entonces, la escolaridad o los años de estudio podrían estar influyendo sobre los ingresos económicos. O sea, la salida son los ingresos económicos, ¿no? Entonces es
la dependiente, ¿no? Ingresos económicos, eje y la independiente, eje X, para la tabla o para la figura. El número de contorsiones en el roedor variará por el efecto del extracto etanólico de la corteza de Maitenus macrocarpa, ¿no? Entonces el número de contorsiones, ¿no? o la intensidad del dolor, que vendría a ser lo que representa el número de contorsiones, ¿no? Se modifica, varía por el efecto de la corteza de Maitenus macrocarpa. Entonces, ¿cuál es la salida? La actividad analgésica o el nivel de dolor, ¿no? ¿Y quién está modificando eso o quién puede modificar eso? El extracto etanólico de la corteza de Maitenus macrocarpa, ¿no? Entonces las variables son el extracto etanólico de Maitenus macrocarpa y el número de contorsiones. Variable independiente, el extracto etanólico; variable dependiente, el número de contorsiones, ¿sí? Y esto ya sería una variable independiente asignada, por ejemplo, ¿no? Porque el extracto se tiene que dar con dosificación, ¿sí? Y el número de contorsiones aquí se mide en la cantidad de veces. Entonces aquí ya tenemos en una variable independiente de tipo numérica, ¿no? Continua, ¿no? Y dependiente de tipo numérica también, ¿no? Entonces en estos casos evidentemente ya la estadística básica va a ser presentar los datos descriptivos básicos, medias, con desviación estándar, ¿no? Y básicamente pues si se dosifican más de una dosis, pues tendrán que compararse las medias, ¿no? De las contorsiones. Y entonces aquí aplican pues las pruebas más elementales, como el ANOVA de una cola, ¿no? Si es que son más de dos grupos. Si son dos grupos, se puede hacer el TED Student, ¿no? Y esto se puede complicar un poco más si es que vemos la normalidad o no normalidad, o el tipo de distribución de los datos, y entonces ahí pueden aplicarse otro tipo de pruebas para comparar las diferencias o la acción de la variable independiente sobre la dependiente, ¿sí? Pruebas post-hoc. El umbral de nocicepción en el roedor variará por efecto del extracto etanólico de las hojas de Maitenus macrocarpa. Entonces las variables son el extracto etanólico de las hojas de Maitenus macrocarpa y el umbral de nocicepción. Entonces el extracto influye sobre el umbral. Entonces el umbral vendría a ser la variable dependiente, eje y la variable independiente, el extracto, en diferentes dosificaciones. La presencia de alcaloides en las hojas de llantén variará por el tipo de solvente. Entonces aquí tenemos dos variables, el solvente y los alcaloides, ¿no? Entonces aquí se está planteando que el solvente modificará la presencia de los alcaloides. Entonces en la salida son los alcaloides y la variable independiente asignada serían los solventes, ¿no? Entonces aquí tenemos independientes solventes, dependiente alcaloides. No pueden ser solventes etanólicos, alcohólicos, acuosos, etéreos, etcétera, ¿sí? La concentración de cafeína en mujeres es mayor que en los hombres. Entonces estamos hablando de la capacidad de concentrar cafeína, ¿no? Como salida en relación al género, como variable independiente asignada. ¿Correcto? Es lo que estaríamos observando o proponiendo en este caso. La concentración de cafeína en orina varía según el grupo étnico. Nuevamente la salida es la concentración de cafeína en la orina, pero en esta vez la variable independiente asignada sería el grupo étnico, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces eje Y, concentración de cafeína; eje X, grupo étnico, ¿no? Sea para la figura o sea para la tabla. La presencia de alcaloides en las hojas de yuyo variará según la procedencia geográfica. Entonces, salida, presencia de alcaloides o alcaloides, ¿no? Y variable independiente asignada sería la procedencia, ¿no? De la hoja que contiene a los alcaloides, ¿sí? Entonces eso sería, ¿no? Y esto igualmente, pues, esta determinación de alcaloides puede ser de tipo cualitativa o puede ser de tipo cuantitativa, ¿no? Y la procedencia es una variable, pues, evidentemente cualitativa, ¿no? Entonces, en base al tipo de salida, ¿no? Se tendrá que hacer la prueba estadística específica, ¿no? Si solamente es presencia de alcaloides, pues se presenta como frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Pero si ya hay niveles de alcaloides, entonces ya es posible hacer comparaciones
según el dato cuantitativo, realizando medias o test students. El tiempo de inmovilidad del roedor varía por acción del diclofenaco. El tiempo de inmovilidad es una variable que se mide para determinación de actividad antidepresiva. Entonces aquí el tiempo de inmovilidad es la variable de salida y el diclofenaco sería la variable independiente asignada, igualmente con dosificaciones. Eje Y, tiempo de movilidad, eje X, diclofenaco. La cinética de disolución de una tableta, ¿no?, varía según el tipo de medicamento, ¿no?, el tipo de medicamento de la farmacia A, de la farmacia B. Entonces, la cinética de disolución es la salida y el tipo de medicamento, ¿no?, el genérico versus el innovador, ¿no?, sería la variable independiente asignada. ¿Sí? Muy bien, entonces eje Y, cinética de disolución, seguramente numérica continua, y la variable independiente asignada sería si es un genérico o si es de marca. La cinética de solución varía según la procedencia del medicamento, ¿no? Es más o menos parecido, más o menos, ¿no?, porque en este caso la procedencia puede ser de la selva, de la costa, de los Andes, ¿no? Correcto. Los medicamentos innovadores presentan una cinética de disolución equivalente frente a los medicamentos multifuentes que se expenden en el distrito de la molina. Ya es básicamente lo mismo, pero restringiendo a un área específica, ¿no? Evidentemente aquí será en relación a los diferentes centros de expendios, ¿no?, donde se venden los medicamentos innovadores. ¿Sí? Entonces la variable independiente sería el tipo de medicamento, ¿no?, y la variable dependiente de la cinética de disolución nuevamente. ¿Sí? Ok. La presencia de alcaloides en productos comerciales de uña de gato varía frente a una muestra seleccionada de uña de gato, ¿no? Entonces aquí los alcaloides sería la salida, ¿no?, y la uña de gato, el tipo de uña de gato asignado, ¿no?, sería la variable independiente. Las salidas serían alcaloides. Muy bien, hasta aquí esta parte. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora a algunos ejemplos directos en tablas y figuras para aplicar lo que hemos enseñado previamente. Por ejemplo aquí, ¿no?, aquí tenemos una figura, ¿no? Las partes de esta figura es el enunciado de la figura, que debe ser breve y debe tener acá, lo que le faltaría acá sería figura y la numeración, ¿no? Figura 1, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que en el contenido del texto esté referenciada la figura 1, ¿no? El título debe ser breve, ¿no?, y que indique básicamente lo que se desea expresar. Entonces aquí dice el efecto de las hojas y la corteza de Maiteno macrocarpa sobre las contorsiones abdominales en el ratón o sobre el dolor en el ratón, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, entonces si analizamos nuevamente lo que hemos explicado, en el eje Y debe estar la variable dependiente, ¿correcto? Entonces, aquí estamos evaluando el efecto de las hojas y la corteza del maiteno sobre el dolor. Entonces, evidentemente, la variable dependiente es la salida, por lo tanto, las contorsiones abdominales. En el eje Y, ¿no?, deben estar la variable, ¿no?, independiente, que en este caso son las dosificaciones, tanto del estrato de las hojas, que vendrían a estar representadas en color verde, y de la corteza, que vendrían a estar representadas en color marrón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tabla va a tener una serie de características. Primero, definir bien la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Luego está el enunciado, ¿no? Los enunciados que nos identifican a las variables, ¿no? El enunciado principal de la tabla, el título de la tabla, de la figura, y luego los enunciados que nos van a diferenciar, ¿no?, lo que es la variable independiente de la variable dependiente, ¿no? Variable independiente, salida, eje Y, y variable dependiente, el eje X, ¿no? Ahora, por diseño del estudio, evidentemente tenemos aquí grupos controles y los grupos problemas, ¿no? Grupos controles vendrían a ser estos 4 grupos de acá: placebo, blanco, control positivo de dolor analgésico opioide, control positivo de dolor analgésico no opioideo, y los grupos problemas serían todas las dosificaciones del extracto etanólico. Es la variable independiente que yo deseo saber si produce o no efecto sobre las contorsiones abdominales sobre el dolor
en los roedores, ¿correcto? Evidentemente una figura debe tener matices que permitan diferenciar cada uno de los grupos pues que se están planteando como variables independientes y de los grupos controles. Entonces en ese sentido pues vale la pena utilizar colores, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha utilizado el verde en relación a una hoja y el marrón en relación a una corteza, ¿no? Digamos que esto es lo más adecuado, ¿no? Diferenciar por colores que identifiquen también aspectos de las variables, ¿no? Y por ejemplo también identifiquen el tema del blanco, del control, del placebo, ¿no? Del rojo. ¿Por qué rojo? Porque el tramadol es el analgésico más potente, es un opioide, y el azul pues a manera de intermedio, ¿no? Entonces el único problema acá es que si más adelante lo publico en una revista me va a cobrar más si es que yo quiero imprimir a colores, ¿no? Entonces también es posible hacerlo en blanco y negro, diferenciando las barras, ¿no? Siempre diferenciando lo que es hojas de lo que es corteza, ¿sí? Es decir, ser detallista, ¿no? Normalmente en una figura pues no va acompañado de, de resultados de datos bioestadísticos, pero también es algo que podría hacerse, ¿no? Entonces en ese sentido podría agregarse una nota, una llamada, ¿no? De que nos indique si es que lo que estamos viendo acá también pues podría ser en relación a la bioestadística, ¿no? O sea, si hay significancia o no estadística. Simplemente se le agrega un llamado, una alerta que nos permita identificar si es que hay o no significancia estadística, ¿no? Y esto puede hacerse agregando una línea aquí, por ejemplo, y luego poniendo un asterisco y la prueba estadística realizada, ¿correcto? Y en relación a la prueba estadística realizada para este caso, ¿no? Considerando que son variables, en ambos casos, tanto la independiente como las dependientes son variables cuantitativas, y tenemos más de un grupo experimental en este caso, o sea, más de una variable independiente asignada en este caso, presentes, o sea, nos va a permitir comparar más de dos grupos. Entonces aquí la prueba estadística sería pues el ANOVA de una cola, ¿no? Y bueno, se podrían hacer pareos, ¿no? Pruebas de pareo entre la hoja 200 miligramos con el placebo y entre todas contra todas, ¿no? Y eso podría hacerse mediante test de Student o otro tipo de pruebas como el Boferroni, como el Takei, como el Newman-Kells, ¿no? Siempre partiendo bajo el principio de que todos estos resultados son de distribuciones gaussianas, ¿no? Cuando no es así, pues tendremos que ir hacia las pruebas estadísticas para distribuciones no gaussianas, ¿no? Siempre considerando que la ANOVA ya puede ser suficiente para un primer análisis de nivel experimental, ¿no? Estas barritas que ustedes ven acá, pues nos están indicando la dispersión de los datos, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Y se torna más interesante cuando de pronto hay hipótesis de que la dispersión puede ser por la variabilidad del sujeto, ¿no? Ok, básicamente sería esto en relación a una figura de estas características. Bien, vamos a continuar entonces. En el siguiente caso, por ejemplo, estamos viendo nuevamente una figura. Acá sí ya está asignado el número de la figura 2, y nos está indicando la predicción de la función de transporte de la glicoproteína P frente a los opioides en poblaciones peruanas según distribución por altitud y procedencia. Entonces básicamente es la predicción del tipo de transporte de la glicoproteína P que transporta opioides, ¿no? A nivel de la barrera hematoencefálica, ¿no? En relación a la altitud y a la procedencia. O sea, la distribución de esta función de esta proteína por acción de la altitud y la procedencia. Entonces, la variable de salida es la función de la glicoproteína P, ¿no? Y la variable, por lo tanto, influyente asignada sería altitud y procedencia, ¿correcto? Entonces aquí estamos viendo, por eso en el eje Y, ¿no? Estamos viendo la frecuencia de la función de la proteína, ¿sí? ¿No? Y dividida en dos maneras, normal y
función disminuida. Esto es posible hacerlo debido a que esta función se determina por el genotipaje de un polimorfismo relacionado a la función de la proteína normal o disminuida. Es decir, un polimorfismo produce que esta proteína funcione de manera normal o funcione de manera disminuida. Cuando funciona de manera normal, pues el opioide llegará más al sistema nervioso central, y cuando funciona de manera disminuida, pues el opioide llegará menos al sistema nervioso central, y eso tiene implicancias en el efecto final del fármaco, ¿no? Entonces, la pregunta es que esta disminución por presencia del polimorfismo, pues se podría variar o cambiar en relación a la procedencia o a la presencia de la altitud en una muestra de poblaciones peruanas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá en el eje X. Estamos viendo justamente la variable independiente asignada, que vendría a ser, ¿no?, los metros sobre el nivel del mar y procedencia, ¿no?, que están, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, 27 metros sobre el nivel del mar de procedencia en San José, 65 metros sobre el nivel del mar de procedencia de Chincha, ¿no? San José queda en Lambayeque y Chincha en Ica, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Abancaya 2800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y lo más alto acá, pues 817 metros sobre el nivel del mar en Amantaní, en Puno, ¿no? Y estamos viendo pues como la función normal la estamos graficando como verde, en color verde, y la función disminuida como color rojo, ¿no? Porque es lo que sería un problema. Y además estamos acompañando a cada una de estas barras, ¿no?, el porcentaje de ello que se está expresando en frecuencias, ¿no? Entonces, el porcentaje de esta distribución, ¿no? Entonces, nuevamente cumplimos el principio de variable dependiente en el eje Y, ¿no?, que vendría a ser la función de la proteína, ¿no?, y la variable independiente asignada, ¿no?, la altitud y la procedencia, ¿sí? Es lo que estamos observando aquí, ¿no? Siendo en ambos casos, ¿no?, datos, variables de tipo cualitativa, ¿no?, tanto la función de la proteína, porque es normal o disminuida en relación al polimorfismo, ¿sí? Pues simplemente lo que estaríamos viendo serían diferencias en la distribución de los datos. Entonces, y como hay más de un dato, entonces aquí lo que se podría hacer es un chi cuadrado, ¿no?, o una prueba exacta de Fisher, y considerando que es en relación a un polimorfismo genético, tiene sus pruebas bioestadísticas particulares, ¿no? Por ejemplo, para determinar las diferencias, en este caso de un polimorfismo en relación a poblaciones, pues se puede hacer una prueba que se llama el Hardy-Weinberg test, ¿no? Que básicamente la significancia estadística, ¿no?, en el caso de que salga estadísticamente significativo el test de Hardy-Weinberg, significa pues que es una población en la cual está influyendo el hecho de pertenecer a esa población sobre el polimorfismo genético, ¿no? Pero cuando no es significativo, significa que este patrón genético es algo que se puede extrapolar a la población de estudio, ¿no?, que se está manteniendo en equilibrio, ¿no? Entonces es interesante cuando sale significancia estadística en la prueba de Hardy-Weinberg, porque nos estaría hablando de que tenemos una población que tiene una particularidad en relación a este marcador genético, ¿sí? Igualmente se cumple el principio, ¿no?, de matizar con colores las alertas, ¿no?, mediante la presencia de porcentajes. Pues una figura tiene que ser pues una ilustración de lo que quiero expresar en mis resultados, ¿no? Entonces aquí tenemos una alerta, ¿no?, de consolidado, ¿no?, de lo que está enunciando en el título de la figura, ¿no? Entonces esto es un consolidado y esto es el específico por cada una de las poblaciones y la altitud, ¿no? Y esto es el consolidado para toda la muestra, ¿no?, de los peruanos que participaron en esta investigación, ¿no? Entonces ya en cada uno puede ir viendo, ¿no?, en la figura las diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ver muy claramente cómo en esta población de lamas es una de las poblaciones que tiene mayor porcentaje de individuos con función disminuida del PIP, ¿no?
y al contrario, pues en Abancay vemos que ninguno de los individuos presentó la función disminuida, o sea, la presencia de este polimorfismo no estuvo presente en esta muestra de individuos que se genotiparon, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya son detalles de cada uno de las variables independientes asignadas, ¿no? Y acá es la consolidación, ¿no?, de la variable dependiente asignada, ¿correcto? Entonces, una figura tiene que transmitir, tiene que llevarte a la pupila, ¿no?, la información de manera simple, sencilla, pero debe cumplir, ¿no?, los principios de la independiente en el eje X, la dependiente en el eje Y. El resto ya son detalles, ¿no? Puede poner también una alerta de la prueba estadística realizada, por supuesto, ¿no? Normalmente se puede también poner la alerta utilizando el asterisco, las cruces, ¿no? Se podría poner en esta zona, pero por debajo, ¿no?, en esta zona se tendría que especificar, detallar a qué se está refiriendo ese asterisco o esa cruz. ¿Ya? Básicamente es lo que sería en esta parte, ¿no? Se dieron cuenta, en este caso son datos cualitativos. Entonces las pruebas estadísticas, chi cuadrado de Pearson, prueba exacta de Fisher, ¿no? Y siendo que fue explorado por un marcador genético, pues tiene sus pruebas específicas, pues en este caso, por ejemplo, el Hardy-Weinberg test. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? En el siguiente caso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se explora, ¿no?, es el efecto, ¿no?, de los alcaloides y los flavonoides de la corteza del Maitenus macrocarpa, Chuguasi, sobre el tiempo de inmovilidad. El tiempo de movilidad en roedores es una variable que recolectamos de un modelo experimental para depresión. Entonces, a menor inmovilidad, más depresión; a mayor movilidad, menor depresión, ¿sí? O a mayor inmovilidad, ¿no?, más efecto antipsicótico; o a menor inmovilidad, más efecto antidepresivo. En este caso estamos presentando una tabla, ¿sí? Como ustedes verán, la tabla también tiene sus partes. Tiene el enunciado, ¿no?, tabla con la numeración, igualmente siempre asegurándose que esté insertada, ¿no?, la llamada de la tabla dentro del artículo, ¿no?, o del informe. El título debe ser breve, ¿sí?, muy breve, pero que nos indique básicamente ambas variables, ¿no?, tiempo, movilidad, grupos experimentales, ¿sí? Y la tabla normalmente se divide en tres partes, o sea, se divide en tres partes por tres líneas, ¿no?, que estamos viendo acá. Esta línea, esta segunda línea y esta tercera línea, ¿no? Entre las dos primeras líneas básicamente están los enunciados relacionados a la variable independiente, ¿sí? ¿Correcto? Y por debajo de la última línea normalmente es la sangría, ¿no?, los llamados que podrían estar dándose para el interior de la tabla, ¿correcto? Entonces, nuevamente, aquí se va a cumplir el principio de la variable dependiente en el eje Y y de la variable independiente en el eje X, ¿no? Entonces, la variable de salida es el tiempo de movilidad. Aquí estamos representando, ¿no?, por grupos, por sustancias que se le administran, por la cantidad de la población, por la media del tiempo de movilidad más su desviación estándar, y una prueba estadística realizada de manera específica, que es una prueba para determinar si los resultados presentan distribución gaussiana. Entonces, la tabla, ¿no?, termina siendo una herramienta de presentación de datos mucho más detallada, ¿no?, que lo que vendría a ser una figura, ¿no? Entonces, la tabla permite también presentar mucho más datos que lo que presentas en una figura. Una figura normalmente debe ser ligera también, ¿no? En cambio, la tabla puede ser realmente mucho más densa. Yo los invito a revisar tablas en el New England Journal of Medicine y van a ver tablas que prácticamente ocupan 2 páginas, ¿no? Pero vamos al cumplimiento de lo enseñado. Variable independiente en el eje X, variable dependiente en el eje Y. Entonces, en el eje Y estamos viendo todas las desviaciones de la media del tiempo de movilidad, ¿sí? En el eje Y, o vale decir en las filas, ¿no? Y en la columna estamos viendo, ¿no?, o en el eje X, ¿no?, los
que vendría a ser la variable independiente asignada. Entonces aquí están el tiempo de movilidad, ¿no? Eje Y, y el grupo, la sustancia administrada por respecto al grupo control, eje X, ¿no? Si nos vamos a los grupos problemas directamente, que es el grupo 5, 6, 7 y 8, que son los alcaloides de la corteza y las hojas, los alcaloides de la corteza y las hojas de Chubasy. Entonces aquí estamos viendo en el eje X los alcaloides y en el eje Y la media con la desviación estándar, ¿sí? Que son datos, es la manera más adecuada de presentar, por ejemplo, datos cuantitativos, ¿no? La media con su desviación estándar y su distribución, ¿no? Si es gaussiana o no, ¿sí? Aquí podría estar también el intervalo de confianza, ¿no? El valor máximo, el valor mínimo, ya son cosas que tú podrías incrementar en tu tabla, cargarla un poquito más, va a depender mucho del estudio que estás haciendo, de la necesidad de presentar este tipo de información estadística para poder explicar mejor tus resultados y para poder dar pie a las explicaciones o a las contrastaciones en la discusión en relación a otros estudios que tú comparas tus resultados. ¿Correcto? Ustedes están viendo acá en la parte inferior la sangría de la tabla, ¿no? Entonces aquí en la sangría se está, sin poner una llamada, ¿no? Una llamada podría, al interior de la tabla, en esta zona, sería pues colocar un asterisco acá, una cruz acá, etcétera, ¿no? Esa manera de poner las llamadas al interior de la tabla están bien descritas en todas las revistas biomédicas, ¿no? ¿Cuál es el orden? O sea, debo empezar primero una llamada con una cruz o una doble cruz. No, eso está bien claro en las indicaciones de la revista, ¿ya? O en las pautas de Vancouver, normas de Vancouver, ¿correcto? Eso es un tema aparte que deben leer, ¿ya? Eh, si tú consideras eso, lo haces. Si no, lo describes en la parte inferior, ¿no? Como se está escribiendo acá se está escribiendo la prueba estadística, como son variables de tipo cuantitativa, pues se está aplicando una prueba de ANOVA de una cola, ¿no? Se han aplicado también pruebas de pareo, ¿no? Aquí estamos viendo la prueba de Takei, ¿sí? Describiendo entre quién se ha hecho el pareo, ¿no? Básicamente, ¿no? Es lo que se está escribiendo en toda esta zona, ¿sí? Como son todas con distribución gaussiana, permite hacer una prueba post-hot para distribuciones gaussianas, ¿no? Si fuese que no fuese en distribución gaussiana, pues o te quedarías con la ANOVA o avanzarías a pruebas de pareo para distribuciones no gaussianas, ¿correcto? Bueno, básicamente es lo que correspondería a esta tabla. Están bien descritas las partes. Esta es la distribución de una tabla, son solo 3 líneas. Está el enunciado principal, los subenunciados, el contenido de la tabla y la sangría al final, ¿no? Siempre se cumple el principio en el eje Y, ¿no? El outcome, y acá vendría a ser el tiempo de inmovilidad, ¿no? Y en el eje X, ¿no? En el eje X, ¿no? Aquí las columnas, ¿no? Las variables independientes, en este caso asignadas, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya interpretan ustedes si tuvieron o no efecto sobre la movilidad, pues sí lo tuvieron, ¿no? Frente al control que fue el tiempo de movilidad 98, los alcaloides su tiempo de movilidad fue mayor, ¿sí? Fue menor para los flavonoides de la corteza, ¿sí? O sea, hay una tendencia a un efecto de tipo, si hay mayor tiempo de inmovilidad, o sea, si lo hace nadar menos, entonces al efecto antipsicótico, ¿no? Correcto. Bien, y ya para finalizar, ¿no? Vamos a ver esta tabla, ¿no? Por ejemplo, esta tabla nuevamente, el único error que tiene esta tabla es esta línea de acá, no debería estar, ¿ya? Fuera de eso, faltaría la línea en este nivel y tendríamos la tabla completamente saneada, ¿no? Pero vamos a identificar el título nuevamente, ¿no? Con la numeración, marchas fitoquímicas de muestra de té verde de venta formal, ¿no? Entonces, la marcha fitoquímica hace referencia a los principios fitoquímicos, ¿no? Y las muestras hacen referencia, pues, a muestras que vamos a colectar, ¿no? Y que vamos a ver sus principios activos. Entonces aquí la salida es los principios activos. Entonces estos deben estar en el eje Y, ¿correcto? Vale decir en las filas. Entonces aquí están los principios activos, flavonoides, alcaloides, fenoles, taninos, ¿sí? Y las muestras
son los lugares de colecta, ¿sí? Entonces, eh, básicamente, ¿no? Es al revés en este caso, ¿no? Las muestras, ¿no? Vendrían a ser el eje Y, ¿sí? Porque son las que están eh, modificando, ¿no? La presencia del principio activo, ¿sí? Entonces, nuevamente las tres partes de la tabla, en este caso son variables cualitativas netas. Aquí lo que se hace es determinar el principio activo, la presencia o ausencia, ¿no? Aquí ves en la sangría, esa presencia o ausencia se determina pues en cruces, o sea, es una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Subjetiva y no a la vez, ¿no? Porque como es en base a una reacción química, el cambio de color, pues determina la presencia o ausencia, ¿no? Digamos, la intensidad del color es lo que podría ser algo subjetivo, ¿no? Pero el cambio determina la presencia o ausencia de color de el principio activo. Entonces aquí estamos observando, ¿no? Que se tipifica pues en cruces, ¿no? Es cualitativo neto en este caso el estudio. Distinto es que si fuesen concentraciones de flavonoides, alcaloides, fenoles y taninos, ¿no? Entonces básicamente aquí pues en realidad aquí hay un error, justamente está puesto acá para determinar el error, ¿no? Porque aquí la salida es el principio activo, ¿no? Y la que influye sobre esa salida es la muestra, la procedencia de la muestra. Entonces aquí tendría que invertirse, ¿no? La muestra tendría que pasar al eje X y el principio activo tendría que pasar al eje Y, ¿ya? Entonces para que nos demos cuenta, ¿no? Cómo debemos analizar una tabla, cómo debemos estructurarla y cómo también pues debemos criticarla, ¿no? Cuando sea el caso. En este caso hay un error y es bien notorio, ¿ya? Ok. Por último, quiero mostrarles otra tabla un poquito más compleja a partir de este paper, ¿sí? De consumo de plantas medicinales, por ejemplo, que realizamos en el lugar donde yo trabajo, la Universidad San Martín de Porres. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo tablas, ¿sí? Vamos a ver unas tablas acá, ¿sí? Aquí solamente hay un error, que el título se ha corrido hacia acá, ¿no? Como esta es la maqueta, esto se corrigió en la versión digital que se encuentra, sino que como es pagado no he podido bajar ahorita y no tengo el archivo a la mano de que está corregido, pero cumple las partes. Vamos a las partes primero, ¿no? Con la salvedad de que aquí esta línea sería hasta acá y el enunciado de la tabla estaría acá, que lo tenemos en esta parte: consumo de plantas medicinales de los adultos mayores del CIAN La Punta, Callao, de acuerdo a las características sociodemográficas y de morbilidad, ¿no? Entonces la salida es las plantas medicinales, el consumo, ¿no? Y la variable independiente asignada sería las características sociodemográficas y de morbilidad. Entonces, en base a eso, estamos viendo acá, ¿no? Por lo tanto, en el eje Y, ¿no? En las filas, estamos viendo el consumo de plantas, las características, el porcentaje del consumo de plantas, el total, y seccionado, ¿no? Entre sí consume y no consume, ¿sí? Y en el eje X, estamos viendo, en las columnas, estamos viendo, ¿sí? Las características de la población estudiada, sociodemográficas y de movilidad. Entonces, género, masculino, femenino, edad, divididos por grupos etarios: 60 a 74, 75 a 85, medio 85, el estado civil, el grado de instrucción, el lugar de procedencia, si se polimedica, si presenta o no pluripatología, ¿sí? Y siempre con esto influyendo sobre la variable dependiente, que sería el consumo de plantas medicinales. Este es un estudio observacional neto, ¿no? Pero siendo un estudio observacional es necesario definir siempre la variable independiente y la variable dependiente para poder construir nuestras tablas, ¿no? Aquí estamos viendo como ejemplo pues los llamados al interior de la tabla, ¿no? Aquí estamos viendo el llamado con una letra A, aquí una letra B, ¿no? Y eso se especifica en la sangría, que es lo que está acá y que iría debajo de esta línea, ¿ya? Entonces aquí está la A, significa no casado, que significa soltero, viudo, divorciado, ¿no? La B, que significa provincia, entonces acá están indicando una de las 24 departamentos adicionales del Perú, además de Lima, ¿no? La C, polimedicación, está indicando consumo mayor o igual a 3 fármacos, y pluripatología D está indicando padecer de 2 o más enfermedades, ¿no?
considerando que aquí tienen una distribución de datos, ¿no? Es posible realizar pruebas estadísticas para este caso, que son datos cualitativos, ¿no? Podría verse las diferencias en la distribución de los datos, ¿no? Y esto básicamente se puede hacer mediante un chi cuadrado o una prueba exacta de Fisher. Aquí también pueden ver el tema de razón de prevalencia y presentar el intervalo de confianza, los rangos, según el tipo de variable que se presente. ¿Sí? Básicamente es eso. Aquí tenemos la otra parte de la tabla, ¿sí? Esto se puede complicar un poco más. Miren ustedes acá, por ejemplo, aquí también se corrió el título de la tabla. Eso debería estar en la parte superior, ¿no? Pero se cumplen los principios, ¿no? Aquí estamos viendo la descripción de los grupos farmacológicos que recibían las personas, los porcentajes, ¿no? Las personas que consumían plantas, ¿no? Por supuesto. Y más abajo vemos algo más complejo también. Vamos a tratar de darle vuelta, si es posible. A ver, girar. No nos permite girar acá, qué pena. Bueno, entonces esfuércense un poco, ¿sí? Aquí estamos viendo una complejidad mayor, ¿sí? De la tabla. Aquí estamos viendo las plantas consumidas, ¿sí? Correcto. Y aquí estamos viendo, pues, en el eje Y, pues, los usuarios, si es infusión, si es extracto, si es decocción, y todo es porcentaje, porque son datos de frecuencias, ¿no? A partir de variables cualitativas, ¿correcto? Y siempre con la sangría al final, ¿no? Aquí el título también se corrió y la sangría está hacia abajo con las llamadas respectivas, ¿no? Las llamadas, como les decía, siempre van a estar presentes en, en las indicaciones de las revistas en las cuales desean publicar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Cuáles son, cómo utilizar las llamadas en las notas del pie de página. Utilicen símbolos, ¿no? Como por ejemplo el arderisco, la cruz, la doble cruz, etcétera, ¿no? Eso se deben utilizar en el pie de página, especificar, y en el interior del texto poner el símbolo correspondiente. ¿Correcto? Básicamente es eso. Les agradezco por la atención y espero que, siendo un curso de índole básico, pues sea suficiente para que puedan atreverse a realizar investigación, ¿no? En sus respectivas facultades, ¿no? Y por supuesto cuentan con el apoyo de todos nosotros para emprender sus proyectos. Muchas gracias.